¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Listo? Está abierto el micrófono. Estamos bien. Vamos a iniciar la charla del doctor Petras y antes me voy a permitir decir algunas palabras para presentarlo, a pesar de que su personalidad no necesita de presentación realmente. El doctor Petras es sociólogo, PhD de la University of California at Berkeley. Actualmente es profesor de sociología de la State University of New York. Su ámbito de trabajo es muy amplio y muy extenso, fundamentalmente en toda esta temática que hoy se denomina sociología, pero que algunos consideran que incluye también parte de la economía, la ciencia política y fundamentalmente los fenómenos del desarrollo y los fenómenos de América Latina. Ha sido conferencista prácticamente en todo el mundo, ha trabajado sobre temas que también abarcan todo el mundo prácticamente, y desde hace una buena cantidad de años ha visitado en forma periódica Argentina, dando conferencias en institutos, universidades y en distintos lugares. En este caso, el Departamento de Economía de la Universidad del Sur ha tenido la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca y del Banco Copesur para poder llevar adelante este acto. La mecánica que vamos a seguir va a ser una exposición por parte del doctor Petras y posteriormente preguntas por parte de la audiencia, para lo cual hemos repartido una buena cantidad de papeles y esperamos que las preguntas sean lo más breves posibles. Gracias, doctor Petras. Muchas gracias y es un placer de estar aquí para discutir con ustedes y espero en el periodo después de la presentación inicial tenemos tiempo de intercambiar ideas, debates y críticas. El tema de hoy, la recuperación, crisis, recuperación y perspectivas para América Latina, tiene mucho interés porque actualmente hay toda una colección de publicistas, académicos y periodistas, tanto en el norte como en el sur de Américas, que está celebrando lo que llaman la recuperación de América Latina. Y usan como indicadores el flujo positivo de capitales, la entrada de nuevos capitales en América Latina. Citan el crecimiento en el comercio, particularmente el comercio regional, pero también el comercio mundial. En algunos países citan el crecimiento del Producto Bruto, países como Argentina, Chile, Venezuela y México. Y a partir de estos indicadores declaran de que la recuperación ya está en camino, que es producto de la política de libre mercado, que los esfuerzos hacia la reestructuración, la reconversión, las privatizaciones, la baja de los aranceles de comercio, que eran muy dolorosos pero necesarios, condiciones necesarias para la sanidad de la economía, eliminando las irracionalidades populistas que quedaban antes y que bloquearan el crecimiento y la entrada de nuevas inversiones. Esta perspectiva circula, como decía, en los periódicos, en las revistas, en las publicaciones especializadas del negocio y también en todos los medios de comunicación de masas. Hay muchos problemas para tratar este concepto de recuperación económica y hay que clarificar lo que significa. Y eso es un parte de nuestra discusión esta noche. Primero, es necesario discutir la naturaleza de la crisis económica anterior de la llamada recuperación. Segundo, es necesario analizar los cambios estructurales que facilitaran el retorno de capital. Y tercero, las consecuencias de esta recuperación para cada clase social. Es decir, el impacto de la recuperación es muy diferenciado en relación con diferentes clases sociales. Más allá
hay que analizar y enfocar sobre los conflictos políticos y sociales que están acompañando la recuperación y las esfuerzos de diferentes regímenes a contener el descontento a partir de varios programas de pobreza, contra la pobreza. Y últimamente creo que hay que evaluar la capacidad de los nuevos flujos de capitales en la economía, evaluar su capacidad de generar el desarrollo de largo plazo de gran alcance. Ahora, típicamente, los crisis económicos producen las condiciones para la recuperación del capitalismo y la reproducción del capital. No hay garantía de que después de cada crisis hay una recuperación. Pero en general, las recesiones económicas o las depresiones tienen la tendencia a bajar el costo de mano de obra a partir de un crecimiento de desocupación y, en algunos casos, la introducción de nuevas tecnologías. Las crisis que encontramos últimamente tienen la tendencia de concentrar y centralizar el capital, dejando a un lado los que no pueden sobrevivir de la crisis, mientras aumenta el zumo de capital ocioso. Pero lo que es decisivo para la recuperación capital es la reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo. Esta reestructuración es necesaria para permitir tasas de explotación más altas que prefiguran un mejoramiento en las tasas de ganancia antes que empieza la nueva fase de acumulación de capital. En otras palabras, el sentido profundo de lo que llaman reestructuración y recuperación significa una recuperación que tiene como base de su estructura la exclusión de masas, exclusión de los beneficios de las recuperaciones. Es decir, esta exclusión que viene de la recuperación aumenta las desigualdades y baja los beneficios, los pagos de beneficios sociales y los beneficios de bienestar social. Como consecuencia, el crecimiento tiene la tendencia a concentrar los ingresos y polarizar las relaciones entre trabajo y capital. Es decir, la recuperación económica ocurre precisamente porque el movimiento laboral no puede recuperar las condiciones de empleo que existían antes de la crisis y mucho menos puede recuperar su partida del valor agregado que existía antes de la crisis. Y voy a citar algunas cifras para aburrirte, pero para justificar esta perspectiva. En otras palabras, la secuencia que tenemos que analizar viene así: crisis que aumenta la desocupación, ajustes estructurales que profundizan la tasa de explotación y enseguida una expansión de inversión. En otras palabras, la recuperación para seguir adelante necesariamente tiene que mantener las condiciones de explotación producto de las crisis anteriores. Y la recuperación en América Latina en los primeros años de 90 sigue este patrón. Si analizamos, por ejemplo, las relaciones entre la proporción de ingresos por obrero en relación con el valor agregado, podríamos ver que la tasa de explotación, que es el variable clave para recuperación, funciona así. Y voy a leer algunas cosas en relación a alguna estadística.
Los ingresos como porcentaje de valor agregado en Argentina entre 70 y 75 era 38%. Entre 76 y 81, 23%. Y en 82 a 88 bajó a 20%, casi la mitad de lo que existía en los años 70 y 75. El milagro de Chile, que muchos citan, tiene las cifras siguientes. Entre 70 y 72, los ingresos cobraron 23% del valor agregado. Llega el poder Pinochet y baja a 16%, el más bajo porcentaje en todo el continente. En los años 80 baja 1% más, a 15%. Es decir, las tasas de explotación en Chile son los más altos en todo el continente. Y podríamos ver en otros países, en México lo mismo, en 70-75, los ingresos laborales llegaron a 41% el valor agregado. En 83 a 88 la mitad, 20%. Y es un patrón que pasa para toda América Latina. En el grado que baja, el porcentaje laboral favorece el retorno de los inversionistas. La crisis en América Latina era muy obvio durante los primeros años de los 81-86. El per cápita ingreso bajó 25%, el comercio agregado bajó y los flujos de capitales hacia América Latina eran negativos. En los años 86, 89, 90 hay una recuperación, pero es muy relativo. Si analizamos de fondo qué significa esta recuperación, no llega a los niveles antes de la crisis. Es decir, hay un mejoramiento en relación con el peor periodo de la crisis, pero todavía no hay una recuperación que llega al punto antes de la crisis. Y eso tiene que ver mucho con el problema de qué tipo de capitales están entrando en América Latina en la primera fase. Aparte del hecho que el mejoramiento, recuperación en términos agregados está muy relativo a lo peor periodo y más relativo a los diferentes tipos de capitales que vuelven. La gran mayoría del capital que viene ahora hacia América Latina no es un capital creativo, generando nuevos mercados, generando nuevas empresas. En gran parte está capturando las empresas existentes a partir de las privatizaciones, en un lado, el otro, inversiones en bonos de corto plazo, aprovechando las diferencias en las tasas de intereses entre el norte y el sur. Entonces, no tiene nada que ver con un milagro económico, no tiene nada que ver con una política creativa a partir de la política libre mercado, es una política de pillaje, apropiando recursos existentes y convirtiéndolos en un nuevo punto de acumulación. Y esta acumulación está generando las posibilidades de un retorno a flujos negativos, porque una vez que apropian las empresas, empiezan a remitir las divisas. Entonces, todo está coyuntural en función de los beneficios del corto plazo. Más allá, si analizamos el comercio que crece, el comercio que crece está más que nada ubicado en los sectores de exportación. Y las exportaciones están creciendo porque están bajando los costos laborales. Los cambios fundamentales no tienen que ver con la mágica del mercado. Tiene que ver más con las distribuciones de ingresos y los cambios en las relaciones de poder. La deuda externa en América Latina tenía un efecto negativo inmediato sobre los pagos de la deuda
y todo lo que sabemos, los efectos negativos sobre presupuestos y ingresos. Pero la deuda externa tenía un impacto más amplio y más profundo, porque la deuda era la palanca para abrir el conjunto de la economía, abrir la posibilidad de apropiar las fuentes de ingresos en América Latina. Es decir, la deuda era la primera fase, abrir y conquistar y desmantelar todos los alcances nacionales en América Latina. Y es a partir de las conquistas de mercados, conquistas a partir de las privatizaciones, que empieza a volver el nuevo capital. No tiene mucho que ver con una política que podría mejorar las condiciones de vida. Es precisamente cuando las condiciones son peores, cuando el capital vuelve a invertir. Es decir, la recuperación en América Latina no es una recuperación que está volviendo a reproducir las condiciones en los años 70, ni desde el ángulo de ingresos, ni de legislación social, pero más fundamental, los ajustes que los economistas hablan son ajustes en el poder, la capacidad de cambiar dramáticamente las relaciones entre capital y trabajo. Eso es el sentido profundo de lo que significa los ajustes. Reconcentración de recursos económicos, reorientación de recursos estatales y un cambio profundo en las relaciones de poder entre capital y trabajo, tanto al nivel de la empresa, del sector y dentro de la sociedad en conjunto. Y estos factores que mencionaba ahora tienen un efecto generalizado porque deja a un lado todos los procesos de explotación existentes en los 80 como una forma funcional para la reproducción. Es decir, el momento que hay un nuevo movimiento sociales que empieza a redefinir las relaciones entre trabajo y capital otra vez, vamos a ver otra fuga de capital. Y más, la capacidad de conseguir ganancias con las diferencias en tasas de interés también está creando toda una gama de presiones sobre la economía doméstica. Es decir, el flujo de capital no está generando capacidades productivas, está debilitando todos los instrumentos para dirigir la economía. Uno puede hablar de la pérdida del patrimonio nacional, y es algo para denunciar, pero de largo plazo, el factor más importante es que los actores nacionales están perdiendo control sobre todos los instrumentos económicos para generar el desarrollo. Tanto en Europa, en Alemania, como en Corea, como en Taiwán, como en Japón, como en China, ningún gobierno está dispuesto a entregar el comercio exterior, el sector financiero, las áreas de punta de desarrollo tecnológico a los sectores capitalistas extranjeros, ni en los Estados Unidos. Cualquier esfuerzo actual para capturar sectores estratégicos está cuestionado por el Congreso. Únicamente las lecciones de apertura está para América Latina y tal vez por África. Y estas lecciones sobre cómo orientar la economía son simplemente instrumentos para facilitar la apropiación de corto plazo. No tenemos un ejemplo mundialmente, históricamente, de un experimento de este tipo que tenía éxito en la historia del capitalismo.
Si analizamos incluso las experiencias, las primeras experiencias del capitalismo del siglo XVIII, el experimento, la revolución, el capitalismo en Inglaterra empieza con una revolución nacional y popular, una revolución que permite la evolución y la transformación comercial de la agricultura que facilitó el desarrollo del capitalismo. Francia, los Estados Unidos, todos tienen un largo trayectoria de acumulación bajo patrocinato del Estado y con muchas intervenciones y protecciones cultivado por el Estado. Liberal en los sectores fuertes y estatista en los sectores débiles. ¿Dónde viene esta política en América Latina? Yo creo viene de la formación de una nueva clase social. Una clase social en América Latina que está vinculado en el exterior, que tiene sus inversiones, tiene sus préstamos, tiene sus compromisos sociopolíticos en el exterior. Funciona en los circuitos internacionales y tiene todo un agrupamiento de fuerzas, publicistas, contadores, abogados, toda una gama un conjunto de fuerzas que están atrás de esta política, que son los beneficiarios, que uno puede enumerar que son 10%, 20% o 30%, que son los que dirigen este proceso. Ahora, ¿qué pasa con América Latina dentro de esta situación? Yo creo que las posibilidades de crecer existen y van a seguir existiendo. Pero el grado que existe y crece esta economía va empobreciendo todos los sectores vinculados con el mercado interno, todos los sectores vinculados